Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Ya tenemos con nosotros a los doctores Andrés Martínez y Carmen Avilés de la Universidad de Córdoba, que nos van a hablar de cómo transformar los subproductos del olivar en un alimento nutritivo para vacunos de leche y de carne. Muy buenos días, doctores Carmen Avilés y Andrés Luis. Bienvenidos a esta sesión Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Carmen Blanca Avilés es profesora titular del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos, adscrito a la Facultad Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Cuenta con el sello de excelencia que otorga la Comisión Europea por sus proyectos de investigación e innovación centrados en la mejora de la calidad de productos de origen animal. Y contaremos también en esta presentación con Andrés Luis Martínez. Es profesor, investigador, doctor y catedrático del área de producción animal de la Universidad de Córdoba, con 21 años de experiencia investigando y como docente en nutrición y alimentación animal. 12 años de ejercicio profesional en la producción de piensos. Se centra en la economía circular para aprovechar los recursos y generar oportunidades que tienen un impacto doble, en clave de eficiencia y sostenibilidad ecológica, pero también en clave de mejora de la productividad y de la calidad de la leche y de la carne de la ganadería vacuno. Ahora no les robo más tiempo, tienen la palabra los doctores Andrés Luis Martínez y Carmen Avilés. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, bienvenidos a este seminario en el que la doctora Carmen Avilés y yo pues vamos a presentar los resultados del proyecto Bovino-Live para el estudio de la pulpa de aceituna en la alimentación del ganado vacuno. Para comprender la importancia de este proyecto, pues primero hay que conocer algunos hechos previos. A ver. En primer lugar, podemos comenzar diciendo que la viabilidad de las ganaderías bovinas está gravemente amenazada por los elevados costes de alimentación. Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, del orden del 30 al 35% de los costes totales, esto es prácticamente un tercio de los costes totales de la producción de terneros de carne, pues se deben a los gastos de alimentación, situándose como el principal coste, incluso por encima de la compra de los animales. La situación es mucho peor en el caso del vacuno lechero, donde los gastos de alimentación alcanzan más de la mitad de los costes totales de producción, y esto agravado por el hecho de que el precio medio de la leche en España es inferior del orden de un 9,3% al promedio europeo. El hecho de que tengamos unos elevados costes de alimentación se debe a que la ganadería española tiene una fuerte dependencia de la importación de materias primas. Los cereales y la harina de soja, que representan el 70% en conjunto de las materias primas destinadas a alimentación animal en España, pues tienen una balanza comercial negativa sistemática a lo largo de los años. Esta balanza comercial negativa se agrava en épocas de sequía, y tenemos el caso de los cereales en el año 23-24 y el caso de la soja en el año 2022. Por otra parte, los rumiantes son las únicas especies domésticas que pueden aprovechar eficazmente las materias primas fibrosas gracias al rumen. Los rumiantes son las especies más eficaces en producir alimentos para el ser humano en proporción a las materias primas útiles para el ser humano que entran en su alimentación. O dicho de otra manera, los rumiantes pueden producir carne y leche con alimentos o con materias primas que no son útiles
ni para el ser humano ni para otras especies domésticas como los cerdos o las aves. Nosotros hemos realizado investigaciones previas que han demostrado de forma fehaciente que es posible el uso de piensos ricos en sus productos agroindustriales fibrosos para engordar rumiantes, y estos piensos serán una alternativa válida a los piensos convencionales basados en cereales y harina de soja. Dicho de otra manera, es posible engordar terneros y corderos sin incorporar harina de soja e incluyendo nada o cantidades muy pequeñas de cereales en los piensos. Este cambio en el paradigma de la alimentación no afecta ni a los resultados productivos ni a la calidad de la carne. La pulpa de aceituna es un residuo agroindustrial resultante de la obtención del aceite de oliva, que es un producto muy contaminante si se vierte directamente sobre el terreno y que se caracteriza por tener un elevado contenido de fibra, cantidades apreciables de grasa y polifenoles y terpenos. La fibra presente en la pulpa de aceituna pues, es potencialmente digestible por los rumiantes, como hemos dicho antes, gracias al rumen, por tanto puede servir como fuente de energía en la ración de estos animales. La grasa se caracteriza por su riqueza en el ácido oleico, por tanto sirve no solo como fuente de energía, sino que además podría contribuir a modificar el perfil de ácidos grasos de la carne y de la leche. Y los polifenoles y los triterpenos son compuestos bioactivos, son compuestos que son capaces de alterar el patrón de fermentación ruminal con un efecto positivo medioambiental, y que además, por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, pueden ser o pueden tener efectos favorables para el organismo. Por tanto, el aprovechamiento de un residuo como la pulpa de aceituna para la alimentación del ganado vacuno, pues podría ser una estrategia útil para reducir el potencial contaminante de la industria de aceite de oliva. Podríamos disminuir la dependencia de las materias primas útiles al ser humano u otras especies domésticas en la alimentación de terneros y vacas, y, derivado de esto, podríamos mejorar la sostenibilidad de la producción de carne y leche de vacuno. En última instancia, estaremos aplicando los principios de la economía circular. Por tanto, el objetivo de nuestro proyecto fue investigar la producción y la calidad de la carne y la leche cuando se reemplaza parte de la ración convencional de terneros de engorde y vacas de ordeño por pulpa de aceituna, en aplicación de los principios de la economía circular. Los objetivos específicos fueron, en primer lugar, caracterizar química y nutritivamente la pulpa de aceituna. En segundo lugar, medir los resultados productivos en terneros de engorde y ver cuáles eran las características instrumentales y químicas de la carne obtenida. Y por último, medir la producción y la composición de la leche y de los indicadores de bienestar y fertilidad en vacas de ordeño, y en este caso con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Para la caracterización química y nutritiva de la pulpa y también de los piensos que utilizamos en los ensayos en vivo, pues cogimos muestras representativas de estos productos, y en el laboratorio realizamos la determinación de la composición proximal, de la composición de la fracción fibrosa, de la digestibilidad de la materia orgánica in vitro para rumiantes con la técnica pepsina-celulasa. Determinamos el perfil de ácidos grasos de la grasa, y en el caso de la pulpa de aceituna además se investigó la presencia de sustancias indeseables y de contaminantes microbiológicos. La pulpa de aceituna mostró un contenido muy elevado de hueso, del orden del 15% en peso, y esto es algo negativo porque tenemos que tener en cuenta que el hueso es absolutamente indigestible, no aprovechable por los animales, y habla en favor de que los sistemas de limpieza instalados en las orujeras pues deberían mejorarse en la medida de lo posible. Por otra parte, en positivo, la pulpa de aceituna estuvo completamente libre de contaminantes químicos, pesticidas, herbicidas, etcétera, y de contaminantes microbiológicos. En cuanto a la caracterización química y nutritiva, pues como vemos, la proteína bruta de la pulpa de aceituna es bastante baja,
tiene un contenido moderado de grasa y sobre todo es extremadamente fibrosa, y en esta fibra prácticamente la mitad es lignina, que es un componente químico absolutamente indigestible. De esta manera la cantidad de materia orgánica digestible en la materia seca no llegó al 50% del total, pero es un valor moderadamente aceptable. En cuanto al perfil de ácido graso de la pulpa de aceituna, como hemos dicho antes, el ácido graso mayoritario fue el ácido oleico, con cantidades muy inferiores de palmítico y de linoleico. La pulpa mostró unos contenidos muy elevados de polifenoles, particularmente hidroxitirosol, y de triterpenos, particularmente el ácido masilínico. Cuando incluimos la pulpa de aceituna en los piensos de terneros y de vacas, hubo cambios en el perfil nutricional de los piensos, menores en el caso del pienso del unicid de vacas, porque en el caso de las vacas, la pulpa de aceituna reemplazó por igual a los forrajes y a los concentrados de la ración. En el caso de los terneros, no solo se incluyó mayor cantidad de pulpa de aceituna en el pienso, sino que además lo que reemplazó principalmente fueron cereales y harina de soja. De ahí estas diferencias un poquito mayores, por ejemplo en fibra o en grasa, que en el caso de los terneros, perdón, de las vacas. En cualquier cosa, En cualquier caso, perdón, las pequeñas diferencias que encontramos en el aprovechamiento digestivo esperado de la ración nos sugirieron que habría pocas diferencias en los resultados productivos. La inclusión de pulpa de aceituna en la ración, en el pienso, modificó claramente el perfil de ácido graso de este, mejorando los niveles de oleico y reduciendo los de linoleico y los de palmítico. De esta manera, el hecho de incluir pulpa de aceituna en la ración nos hizo suponer que provocaría cambios en el perfil de ácidos grasos de la carne y la leche por el enriquecimiento en ácido oleico. A partir de los datos de composición química de los piensos y de los resultados obtenidos en los ensayos en vivo que vamos a comentar a continuación, pues pudimos estimar la producción diaria de metano con esta alimentación, y también pudimos hacer un estudio económico de la inclusión de la pulpa de aceituna en la ración. En cuanto a la producción de metano, observamos que en el caso de los terneros no hubo diferencias significativas en las predicciones obtenidas a partir de 4 ecuaciones diferentes, pues no hubo diferencias significativas en la producción diaria de metano. Sin embargo, este resultado debe tomarse con precaución por el hecho de que ninguna de las 4 ecuaciones tuvo en consideración el conocido efecto negativo del grado de insaturación de la grasa y de la presencia de polifenoles en el alimento sobre la producción de metano. Hay que recordar que la grasa de la pulpa de aceituna es muy insaturada por la presencia de oleico, y además la pulpa es muy rica en polifenoles. Por tanto, cabría esperar que si se midiera la producción de metano en vivo, esta ausencia de diferencia podría cambiar a una menor producción de metano en el caso de los animales alimentados con pulpa de aceituna. En el caso de las vacas, también calculamos la producción de metano a partir de 4 ecuaciones distintas. En este caso, los predictores fueron los ácidos grasos de la leche, porque son indicadores muy fiables de lo que ocurre en el rumen, y efectivamente encontramos que la inclusión de pulpa de aceituna podría reducir la producción diaria de metano del orden de un 3%. En cuanto al estudio económico, de forma muy clara, la inclusión de pulpa de aceituna, tanto en terneros como en vacas, redujo el coste de alimentación, tanto en el año 2024, que fue cuando se hicieron los ensayos in vivo, con un precio bastante elevado de la pulpa de aceituna, y este ahorro, este beneficio económico podría ser aún mayor a los precios de la pulpa de aceituna del año en curso. Es decir, la pulpa de aceituna mejora
reduce los gastos de alimentación tanto en terneros como en vacas. Y esto es particularmente relevante porque, como veremos después, no hubo efectos negativos sobre los resultados productivos. Y también tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho al principio, en España los costes de alimentación son extremadamente gravosos tanto en terneros como en vacuno lechero. Pasamos ahora a ver cómo se realizó la prueba con vacas de ordeño y cuáles fueron los resultados obtenidos. Esta prueba se realizó en una ganadería ubicada en la Vega de Granada. En esta ganadería se asignaron 4 corrales, 2 de vacas primíparas y 2 de vacas multíparas con unos 50 animales cada uno. Pues esos corrales se asignaron al azar a uno de 2 tratamientos, un tratamiento control y un tratamiento con pulpa de aceituna en el que la pulpa reemplazaría parte de la ración convencional control. Los animales de todos los grupos consumieron la misma ración control durante 20-30 días para establecer una igualdad de base y a partir de este momento los corrales del grupo control continuaron consumiendo la misma ración sin ningún cambio y los corrales del grupo pulpa, pues a la ración control se les introdujo gradualmente la pulpa de aceituna para el acostumbramiento a su olor y a su sabor durante 14 días, al final, al transcurrido los cuales llegamos a reemplazar el 5% de la ración control. Ya he dicho antes, tanto concentrados como forrajes, un 5% de materia seca de ración control la reemplazamos por un 5% de materia seca de pulpa de aceituna. A partir de este momento y durante 45 días, por cada uno de los corrales se registró el consumo de pienso, la rumia y la fertilidad con ayuda de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, y en cada uno de los corrales se seleccionaron 10 animales que eran homogéneos entre corrales por sus características productivas para hacer un seguimiento individualizado tanto de la producción de leche como de la composición de la leche. Se cogieron muestras individuales de estos animales para su análisis posterior. ¿Qué encontramos? Pues resulta que ni el consumo de materia seca ni el tiempo dedicado a la rumia fue diferente entre tratamientos. El tiempo dedicado a la rumia es un indicador de bienestar digestivo, se situó en valores muy favorables y, como he dicho, no fueron diferentes estos valores entre tratamientos. También encontramos que la inclusión de pulpa de aceituna en la ración no modificó para nada los parámetros reproductivos. Tampoco hubo diferencias en la producción y en la composición de la leche. No cambiaron ninguno de ambos parámetros por la inclusión de pulpa de aceituna en la ración. Y las ubres de los animales estuvieron sanas en todo momento, como lo indican los valores de recuento de células somáticas y de diferenciación celular. Derivado de esto, la energía de la leche no mostró diferencias entre tratamientos y tampoco mostró diferencias la producción de leche corregida por energía. Tengo que decir que la ausencia de diferencias, por si no me he explicado antes, significa algo positivo. Justamente que no haya diferencias significa que la pulpa de aceituna no tiene ningún efecto adverso sobre la producción. Bueno, sí hubo cambios importantes en el perfil de ácidos grasos de la grasa láctea, como esperábamos. Los más destacables fueron la reducción de los ácidos grasos saturados de cadena media mirístico y del palmítico, y el aumento del contenido de ácido oleico en la grasa y también de ácido barcénico. En conjunto, la inclusión de pulpa de aceituna en la ración disminuyó la proporción de ácidos grasos saturados en la grasa láctea en beneficio de los monoinsaturados. Aquí hay que destacar 2 cosas que son importantes. La primera es que los ácidos grasos saturados de cadena media, el palmítico y el mirístico,
son fuertemente proaterogénicos. Son ácidos grasos indeseables desde el punto de vista de la salud humana. El ácido oleico es neutro o favorable y el ácido bencénico, que es un ácido graso minoritario en la leche, es muy importante porque es un ácido graso bioactivo. El ácido bencénico se le atribuyen propiedades antitumorales y antiinflamatorias en el cuerpo humano, derivadas directamente de su acción o mediadas por su conversión en el cuerpo humano hacia otro ácido graso que se llama ácido ruménico. Estos cambios en el perfil ácido graso de la grasa láctea se tradujeron en una grasa láctea más saludable en el caso de los animales que consumieron pulpa de aceituna. La grasa láctea de estos animales tuvo menor índice de trombogenicidad, menor índice de aterogenicidad, una mayor potencial hipocolesterolémico, perdón, y un mayor potencial de promoción de la salud. Es decir, la grasa de los animales con aceituna fue mejor de todos los puntos de vista para el ser humano. En la leche se analizó la presencia de compuestos volátiles, se identificaron 90 compuestos volátiles de 12 grupos químicos. De estos 90 compuestos, 64 se encontraban en una cantidad relevante, superior al 0,01%, y de estos 64, 18 tuvieron diferencias significativas entre ambos tratamientos. De estos 18, 13 compuestos volátiles se encontraron en cantidades mayores en la leche del tratamiento con pulpa de aceituna. Y curiosamente, estos 13 compuestos se caracterizan por su aroma oleoso, dulce y afrutado. Es decir, esperaríamos que el consumo de pulpa de aceituna por parte de las vacas se traduciría, si lo presentáramos esa leche a un panel de catadores, en algún tipo de diferencia en la percepción del olor y del flavor. Del total de compuestos volátiles, 6 solamente, que están aquí representados, nos permitieron diferenciar la leche según la presencia o no de pulpa de aceituna a la ración. Las muestras de leche claramente se ubicaron en un grupo o en otro, simplemente conociendo las cantidades de estos compuestos volátiles en los análisis. Es destacable que el nonanal, este compuesto que se encuentra aquí, es asociado positivamente a la leche del tratamiento pulpa, es un aldehído que tiene ese aroma oleoso, afrutado y refrescante, y que además es fácilmente percibible por el ser humano. Por último, para finalizar con esta parte, también analizamos, como lo puede ser de otro modo, la presencia de polifenoles en la leche para investigar si había alguna transferencia desde la pulpa de aceituna a este producto, y observamos que no hubo ninguna diferencia. Es decir, los polifenoles, aunque consumidos en gran cantidad con la pulpa de aceituna, no pasaron a la leche, y esto sugiere que fueron extensamente metabolizados en el cuerpo y excretados por vías diferentes de la glándula mamaria. Y hasta aquí mi parte de la presentación. Cedo la palabra a mi compañera, la doctora Carmen Avilés, para que continúe con la prueba en vivo con terneros. Muchas gracias, Andrés. Pues al igual que hicimos, bueno, que nos ha contado Andrés la experiencia en vacuno de leche, pues hicimos un ensayo en condiciones, bueno, trabajamos con vacuno de carne. En este caso, pues el ensayo se llevó a cabo en una explotación en la provincia de Cádiz, en Jimena de la Frontera. Y bueno, pues trabajamos con un modelo productivo típico de esa zona o de esa área geográfica, en donde bueno, pues se crían animales de tipo comercial añojo, animales normalmente cruzados de una raza autóctona, suele ser retinta, con limusín era en este caso. Y estos animales pues se suelen sacrificar entre 12 y 18 meses. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue en el cebadero sustituimos
una parte ya lo ha comentado antes Andrés, una parte de los ingredientes vegetales por pulpa de aceituna. Entonces lo que hicimos fue aprovechar los últimos 2 meses del cebo de estos animales. Y bueno, pues en un principio tomamos 24 animales que se distribuyeron aleatoriamente en 2 lotes de 12 animales y a uno de ellos pues se le suministró la dieta control, en donde bueno, pues no había sustitución de ningún tipo, y al otro grupo de los otros 12 animales pues se le fue suplementando paulatinamente pues una parte de ingredientes vegetales. En un principio fue un 5 durante 7 días, un 5% por pulpa de aceituna, y luego ya pues se le introdujo ese reemplazo hasta un 10%. Y una vez que ya estaban incluida esa parte de la ración, pues estuvieron 2 meses consumiendo esa dieta con un 10% de pulpa de aceituna. Una vez transcurrido ese tiempo, bueno, pues esto fue de mediados de mayo del año pasado hasta el 22 de julio exactamente, que fue el día que se sacrificaron los animales. Y bueno, pues durante ese periodo del cebo se fueron monitorizando y cada 4 semanas aproximadamente pues se pesaron los animales para ver también un poco si esta sustitución en la dieta pues influía en algo en los rendimientos, en el crecimiento, en los pesos de los animales o en los consumos. Y bueno, y una vez sacrificados, pues se tomaron de las canales una parte de esos lomos y esas piezas de carne pues nos las llevamos al laboratorio del departamento para hacer distintos tipos de análisis. En el propio matadero también, bueno, los animales se sacrificaron también aquí en un matadero del Valle de los Pedroches y también en el matadero pues tomamos determinaciones de pesos de las canales, de características instrumentales, del color y demás para, bueno, pues tener la mayor cantidad de información posible. También es importante que no monitorizamos los 24 animales, sino que dentro de cada lote pues se seleccionaron los 8 que se encontraban más próximos a la media de los pesos al sacrificio, con lo cual, aunque sí que controlamos a los 24 animales durante todo el periodo del cebo, solamente nos quedamos con 16 animales, bueno, pues la carne de 16 animales. Y bueno, en cuanto a resultados, pues en un principio a nivel productivo y continuando un poco con la tónica que nos ha ido comentando Andrés, pues no se apreciaron diferencias significativas entre los dos grupos, ni en cuanto al peso de los animales, ni al principio ni al final, ni el peso de las canales. Tampoco a nivel de rendimiento, pues bueno, se calcularon una serie de índices, como podía ser la ganancia de peso, los índices de conversión, y no se encontraron diferencias significativas en ningún caso entre la suplementación con ambos tipos de dieta. Por lo tanto, bueno, pues esto parece indicar que el consumo de pulpa de aceituna no afectó al normal desarrollo de estos animales durante su periodo de cebo. Centrándonos ya un poco en lo que son las características de calidad de la canal, pues bueno, tampoco apreciamos diferencias en cuanto a rendimientos ni clasificaciones. La mayor parte de los individuos, pues de las canales de estos animales, se clasificaron como de tipo U2. Eran animales pues, que estaban bien conformados y con un nivel de engrasamiento no muy elevado. Pero bueno, es la canal tipo que se suele comercializar aquí en nuestra zona, en el sur de España. En cuanto a otros parámetros, como podían ser el pH, pues igualmente a los 45 minutos se tomaron determinaciones en el propio matadero y el descenso del pH fue el adecuado y el que suele tener los individuos en estos casos, y además pues tampoco se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos, ni en cuanto al pH ni en cuanto a la temperatura, que se comportaron de manera pues totalmente esperable. Y en cuanto a la composición de la canal, también se encontraban pues dentro de los márgenes que suelen manejar este tipo de raza, y no se encontraron igualmente diferencias significativas ni en cuanto al porcentaje de grasa, ni de hueso, tampoco de la parte magra vendible, ni de la carne de primera categoría.
Y continuando con esta tónica, pues igualmente determinamos el color de estas canales, que bueno, pues en ocasiones cuando hay algún tipo de defecto, porque los animales han sufrido estrés durante el sacrificio y demás, pues a veces pueden aparecer carnes con colores anómalos, carne oscura o al contrario, carne especialmente blanca. En el caso del vacuno, lo más común es esos cortes oscuros y en ningún caso aparecieron este tipo de defectos. Y bueno, y las diferencias tanto en el índice de rojos como en el índice de amarillo, como en la luminosidad, la saturación y el tono no fueron significativas, con lo cual, bueno, pues las canales de estos animales tuvieron un comportamiento completamente esperable y no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Cuando nos vamos ya a la composición de la carne, pues hicimos en un principio para todos los animales una determinación de lo que era pues, ese análisis proximal, pues porcentaje de grasa, de proteína, de ceniza y de humedad, y no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos. Sí que es cierto que revisando un poco la bibliografía, pues teníamos un ensayo parecido al que hemos llevado nosotros a cabo de unos colegas italianos y ellos sí que, bueno, es cierto que el nivel de sustitución que hicieron en el caso de la dieta fue un poco más elevado, nosotros llegamos hasta un 10%, en el caso de este estudio italiano llegaron a un 15%, y ellos sí que apreciaron diferencias significativas en el porcentaje de grasa, que en nuestro caso, pues, no encontramos, ¿vale? Igualmente, como ocurría en el caso de la leche, pues también se determinaron los compuestos fenólicos y bueno, pues aunque aquí se pueda apreciar una cierta diferencia, hubo bastante variabilidad y las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Así que, bueno, pues al igual que ocurre en el caso de la leche, parece ser que los compuestos fenólicos que contiene esa pulpa de aceituna, pues no se depositan en lo que es la pieza cárnica de estos animales y es posible pues que se excreten pues, por otras vías. En cuanto a la composición, el perfil de ácidos grasos de esa carne, de esa grasa infiltrada que tenga esa carne, pues sí que empezamos a encontrar diferencias. Ocurrió lo mismo que en el caso de la leche. Y bueno, pues esas diferencias eran favorables en cuanto a la dieta de los animales que consumieron pulpa de aceituna. Y bueno, pues encontramos que los animales que consumían pulpa de aceituna pues presentaban menos ácidos grasos saturados, como por ejemplo en el caso del palmítico, que ya nos ha comentado antes Andrés la importancia que tienen estos ácidos grasos saturados en cuanto a salud. Y sí que también encontramos pues un mayor porcentaje de ácido oleico y de ácido linoleico. Y bueno, pues a partir del perfil de ácido graso, igualmente calculamos una serie de índices de salubridad, como el de aterogenicidad o la ratio hipercolesterolemia o el índice de protección de la salud. Y bueno, pues en todos los casos tanto, bueno, pues en estos casos, en el índice de heterogenicidad, los números se movían a favor de los animales que consumieron pulpa de aceituna, bueno, pues porque cuanto más bajo este índice de heterogeneidad, más saludable sería en este caso nuestro producto, la carne, y en cuanto a esta ratio, pues cuanto más elevada, cuanto más ácidos grasos hipocolesterolémicos presente en nuestro producto, pues más favorable es para la salud, al igual que este índice de protección de la salud. Y bueno, y aquí también podíamos ver que el porcentaje total de ácido graso cuando hacemos el sumatorio, pues los ácidos grasos saturados eran más bajos en el caso de los animales que consumieron pulpa de aceituna, la carne de esos animales, y también pues era más elevado ese porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados para nuestros animales alimentados con esta dieta. En cuanto a los compuestos volátiles, bueno, pues estos compuestos, como ya ha comentado también antes Andrés, son compuestos que se asocian a lo que es el aroma y el sabor. Están, bueno, pues nos dan una idea de qué olor y qué aroma puede a nivel organoléptico ser percibido por el ser humano, ¿vale? Y entonces, bueno, pues igualmente detectamos en este caso un número muy elevado de compuestos volátiles, hasta 142,
Y de esos 142, pues 8 presentaron diferencias significativas entre ambos tipos de dieta. El perfil de compuestos volátiles que presentó la carne fue el típico de la carne de vacuno, pues con un porcentaje muy elevado de aldehídos, de alcoholes y de ésteres. Y el único grupo químico en donde se encontraron diferencias entre ambas dietas fue el grupo de las cetonas, que normalmente pues dan aromas quizá más a rancio, y en el caso de la pulpa de aceituna pues tenía un porcentaje un poco más bajito, con lo cual a nivel aroma pues quizá podía ser un aspecto positivo de la alimentación con esta dieta. Y bueno, y en general, pues aquellos compuestos volátiles que se encontraron en mayor cantidad en el caso de la carne de animales alimentados con pulpa de aceituna, pues impartían aromas oleosos, cremosos y a verdes a verde y a natural y olores naturales. Igualmente hicimos un análisis discriminante y, bueno, en este caso se detectaron a partir de 11 compuestos volátiles, pues se podían distinguir ambos tipos de dieta. Y, bueno, pues aquellos que estaban más cercanos a la dieta con pulpa de aceituna, pues daban aromas a graso, a suave, a tostado, a verde, a caramelo, y parece ser que esos aromas pues gustan bastante en el caso de los consumidores, porque bueno, pues aunque en un principio no estaba previsto, en el caso de la carne sí que pudimos hacer un análisis sensorial. Y bueno, contábamos con los medios y teníamos muestras suficientes, y desarrollamos un par de catas que, bueno, cuando terminemos con análisis instrumental, pues hablaremos un poco más acerca de ellas. Pero no quiero dejar a un lado este perfil de compuestos volátiles porque será indicativo o estará asociado a los resultados que encontramos en el sensorial. En cuanto al análisis instrumental, pues ya sí que utilizamos muestras de carne divididas en 2 maduraciones, porque bueno, pues la carne en el caso del vacuno se modifica bastante con el tiempo de conservación. Y bueno, pues la evolución que siguió esta carne fue la evolución esperada en cuanto a la retención de agua que es capaz de experimentar. Y bueno, pues hubo una disminución en la capacidad de retención de agua con el tiempo en cuanto a pérdidas por congelación, cocinado y goteo, y un aumento en el caso de la mm, pérdidas por refrigeración. Y esto es más o menos lo esperado porque, bueno, deja de haber agua libre conforme va transcurriendo el tiempo y demás. En cualquier caso, no se encontraron diferencias significativas entre ambos tipos de dieta, o sea que la capacidad de retención de agua se mantuvo en ambos casos. Igualmente, en el caso del pH, pues el pH final que alcanzaron era el esperable, en torno a 5,5. No hubo diferencias significativas en ambos casos. Tampoco hubo diferencias significativas a nivel de oxidación lipídica ni proteica. Lo que sí que es cierto es que la oxidación lipídica en el día 7 de maduración pues una tendencia hacia la significación, y parece que la carne con pulpa de animales alimentados con pulpa de aceituna presentó una cierta protección en frente a la rancidez y esa oxidación lipídica, que podemos atribuir quizá a algún compuesto bioactivo que, bueno, pues luego con el tiempo de maduración se va perdiendo porque se diluyó esa protección frente a la oxidación lipídica, pero a día 7 sí que se observó una ligera diferencia. En cuanto al color, pues sí que observamos algunas diferencias, no a día 7, pero sí tras 21 días de maduración, en lo que era la luminosidad, el índice de amarillo y y el tono. Y es que, bueno, pues parece ser que a pesar de que, bueno, pues con el tiempo va perdiendo intensidad, se empieza a oxidar en algunos casos la grasa y se va modificando un poco esa coloración, la pérdida de intensidad de color pues era un poquito menos acusada en el caso de la carne de animales alimentados con pulpa de aceituna. También se hicieron análisis instrumentales de textura, de resistencia al corte y también del perfil de textura, el análisis del perfil de textura, todo ello de manera instrumental, y no se encontraron diferencias significativas entre ambos tipos de dieta, aunque sí que parece que la carne de animales alimentados con pulpa de aceituna parecía estar ligeramente más dura, pero
estas diferencias no fueron significativas. Y bueno, centrándonos ya un poco en lo que es el análisis sensorial que comentaba anteriormente, pues como ya comentaba, tuvimos oportunidad de hacer este análisis por duplicado en 2 localizaciones, aquí en la Universidad de Córdoba y también en la sede de COP en Antequera. Y bueno, el análisis lo llevaron a cabo 80 catadores y lo que hicieron fue probar pues cuatro fragmentos de carne y cada uno de ellos se correspondía con con los 2 tipos de dieta y las 2 maduraciones, 7 y 21 días. Entonces, bueno, cada uno de los evaluadores eran evaluadores no entrenados y ellos lo que hicieron fue evaluar una serie de atributos, el olor, la terneza, la jugosidad, el sabor y bueno, y luego les pedimos que hicieran una valoración global de esa carne. Y lo evaluaron en 4 niveles, siendo el nivel 4 el que más me gustaba y el nivel 1 pues el menos apreciado. Entonces, bueno, esta cata, previo a ella, se hizo una encuesta de hábitos de consumo para saber un poco pues, qué gustos o qué preferencias tenían estos consumidores. La mayor parte de ellos eran consumidores habituales de carne de vacuno. A casi todos les gustaba, o a más de la mitad, que esa carne tuviera algo de grasa, que tuviera un color rojo cereza o rojo oscuro y que estuviera cocinada al punto, ¿vale? Y bueno, y lo que observamos fue que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los atributos, salvo para el atributo olor. Y parece ser que el olor de la carne de animales alimentados con pulpa de aceituna, pues alcanzó mejores puntuaciones de manera estadísticamente significativa para ese atributo olor. Es decir, que esos compuestos volátiles, a aroma, a graso, a verde y a tostado, pues el consumidor es capaz de apreciarlo y además le gustan. Con lo cual, bueno, pues esto es una característica que bueno, pues es valiosa y que nos puede servir para vender un poco nuestro producto. Esto y el hecho de que a nivel nutricional pues pueda también ser más saludable son algunas de las ventajas que puede tener el consumo de esta carne alimentada con esta pulpa de aceituna, ¿vale? Y bueno, pues con esto prácticamente acabaríamos nuestra intervención y antes de ello pues voy a leer cuáles han sido las conclusiones finales de nuestro estudio, ¿vale? Entonces, bueno, pues en primer lugar, como ya ha ido comentando Andrés, esta pulpa de aceituna es una materia prima muy rica en fibra lignificada y con un contenido apreciable de grasa rica en ácido linoleico, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos esa caracterización que en un principio íbamos buscando. Además, bueno, pues en este estudio no se encontraron efectos negativos sobre el aprovechamiento digestivo esperado ni sobre los resultados productivos observados tanto en los terneros de engorde como en las vacas de leche por la inclusión de esta pulpa de aceituna en la ración. Además, también observamos que la calidad de la canal no se vio afectada y sí que se obtuvo una carne con una mayor intensidad del color, como hemos comentado en ese análisis del color instrumental. También los indicadores de bienestar y fertilidad medidos mediante las TICs no se vieron afectados en el caso de las vacas, en la estación, como nos ha estado comentando Andrés. Y en cuanto al perfil de ácido graso de la grasa intramuscular y de la grasa láctea, sí que es verdad que sufrió una importante modificación y que esa modificación fue favorable en el sentido de la salud humana. Es decir, hemos visto que todos esos índices pues, demostraban bueno, pues que la carne pues, tenía un cierto potencial y la leche pues, más saludable. También el perfil de compuestos volátiles cambió relativamente poco, tanto en la carne como en la leche, pero es cierto que era perceptible, permitió discriminar la presencia de pulpa de aceituna en la ración con el aumento de algunos compuestos con fragancias oleosas, verdes y a natural. Y en el análisis sensorial de la carne, pues los terneros que consumieron esta pulpa de aceituna mostraron una mayor aceptabilidad del atributo olor. En cuanto a la producción estimada de metano, bueno, pues al hilo de esta introducción o siguiendo un poco los principios de esta economía circular, pues no sufrió cambios tanto en terneros
y sí que disminuyó en el caso de las vacas. Entonces, bueno, pues por último sí que querríamos indicar que en condiciones favorables de precio esta materia prima podría contribuir a la alimentación sostenible del ganado de vacuno. Y bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, doctores Andrés Martínez y Carmen Avilés, por esta interesante presentación. Y ahora vamos, si les parece, a pasar el testigo a las personas que han estado siguiendo esta jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria. Ya tenemos algunas preguntas y paso a trasladaros la primera de ellas. Gracias por la presentación. Me gustaría saber si antes de realizar pruebas in vivo se realizaron experimentos in vitro como líneas celulares y digestión artificial. Muchas gracias. Bueno, lo que hicimos fue determinar la digestibilidad in vitro. Medimos el aprovechamiento teórico de la pulpa de aceituna y de las raciones con pulpa de aceituna in vitro con la técnica de la pepsina celulasa. Es una técnica que nos permite conocer a priori cómo se va a comportar un alimento en el tubo digestivo del animal, sin necesidad de utilizar animales en vivo para no molestarlos. Pero más de eso no te puedo contar. Otra pregunta que tenemos por aquí, al hilo de la experiencia con las vacas retinta y limusín de Jimena de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Preguntaban cómo se podía extrapolar la experiencia que han presentado en esta jornada en otros enclaves, en otras explotaciones de vacuno de leche y de cebo. Pues voy a hablar por lo general y ahora Carmela va a hablar por lo particular de la carne seguro, pero por lo general lo que nosotros hemos encontrado en el proyecto es que la ración convencional, paradigmática de ternero de cebo y de vaca de leche que se usa en Andalucía es perfectamente modificable en favor de la inclusión de pulpa de aceituna porque no tiene ningún efecto desfavorable sobre los resultados productivos y porque no afecta negativamente a la calidad de las producciones e incluso, si nos ponemos ya muy finos, en algunos sentidos la mejora. Entonces, la dependencia que tenemos en el vacuno de carne, en el cebo de terneros, de los cereales y harina soja, que son componentes, como he dicho, paradigmáticos de esos piensos, pues se podría disminuir por lo menos hasta un 10%, que es hasta donde nosotros hemos llegado usando pulpa de aceituna. Y en el caso de las vacas, pues la dependencia de forrajes y concentrados, donde también los cereales y la harina de soja juegan un papel importante, pues podría reducirse por lo menos hasta en un 5%, que es hasta donde nosotros hemos llegado, y todo ello sin efectos negativos. Y seguro que Carmen tiene más cosas que decir de las calidades. Bueno, pues por el mismo hilo, pues simplemente que con esa sustitución de un 10%, igualmente no hemos encontrado ninguna diferencia en el caso del vacuno de carne en cuanto a rendimiento ni crecimiento. Y sí que es cierto que a nivel calidad del producto, pues sí que parece ser que había alguna diferencia interesante. Sí que es cierto que no solamente eh, se ha llevado a cabo este estudio en vacunos, sino que, bueno, pues en el caso de pequeños rumiantes también sabemos que se han llevado a cabo y también en la zona de Andalucía. Y yo el otro día también estuve hablando con un compañero y me dijo que incluso en el caso de aves están suplementando con pulpa de aceituna con bastante éxito en cuanto a calidad de huevo. Entonces, bueno, pensamos, vista la experiencia, que bueno, pues no es ningún disparate poder hacer este aprovechamiento de este subproducto, que bueno, pues en nuestro área en concreto de Andalucía, pues, o sea, pues si me tengo que ir al norte es difícil llegar a transportar la pulpa de aceituna y tienes que meter otras variables, pero en nuestro caso, pues lo tenemos más a la mano, con lo cual, bueno, pues quizá que es Claro. interesante. Y los resultados son extrapolables en la medida en que hemos trabajado con ganaderías reales, no son ganadería de laboratorio, en condiciones reales, con las limitaciones típicas de cualquier ganadería, con los problemas típicos de cualquier ganadería a la hora de la inclusión, a la hora... Hemos trabajado en condiciones absolutamente normales, la que tenemos que encontrar en cualquier ganadería, y con raciones que son absolutamente normales. Por tanto, hasta donde nosotros sabemos,
los datos son perfectamente extrapolables en condiciones similares. Recordamos, se trata de una investigación del grupo Bovinolib, desarrollada por profesionales, investigadores, expertos de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, trabajando sobre el terreno, experimentando en nuestros municipios y comarcas, y en las diferentes fases, preguntan por aquí también, se habrá observado en cada una de esas fases una optimización de recursos como consecuencia de la implementación de esta economía circular, el aprovechamiento de los recursos que tenemos en nuestro entorno, muy ligados a esos subproductos del sector tan importante como la producción del aceite de oliva en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué podemos decir en cuanto a la rentabilidad de las explotaciones si deciden tratar de implementar iniciativas como la que hemos presentado en esta jornada Agroconecta? Hombre, por ejemplo, en el caso de los terneros, voy a decir números que seguramente no son reales, pero para tomar una referencia. Si yo tengo un pienso que está compuesto en un 80% por cereales y harina de soja, por decir un número, y el coste de esas materias primas, que son materias primas que van a venir, como hemos visto en la presentación, mayoritariamente de la importación, van a venir a través de puertos, y si el coste de esas materias primas es de 300 euros la tonelada, yo puedo, y sé con los resultados del proyecto, que puedo reemplazar hasta un 10% de ese maíz y harina de soja a 300 euros la tonelada por pulpa de aceituna a un precio que no sé cómo andará, pero debe ser alrededor de los 190 euros tonelada. Ya está todo dicho. Quito algo en un 10% que cuesta 300 euros y lo reemplazo ese 10% por algo que solo cuesta 190 euros la tonelada. El ahorro es... Eso hay que hacer las cuentas. Ya hemos visto en la presentación y hay una diferencia de en torno, no sé si recuerdo, en tener creo que era sobre el 9, una reducción de coste del 9%, no recuerdo exactamente, pero os lo digo. A ver, si lo veo. Entre tanto, preguntan si estará disponible la presentación. Sí, síguenos en los canales sociales de la Oficina Virtual Agraria porque estas jornadas online, Agroconecta, van a estar disponibles en los canales sociales y en el perfil de la Oficina Virtual Agraria en YouTube, de manera que va a ser accesible, gratuito y de alto valor formativo para las personas profesionales de la agricultura y la ganadería de Andalucía. Lo podrán encontrar en unos días publicado en los canales sociales de la Oficina Virtual Agraria a disposición en abierto para el conjunto de la ciudadanía. Era como comentabas, en el caso de los terneros, el ahorro por cada 100 kilos de ganancia de peso podría rondar el 9%. Y en el caso de la vaca de leche, por cada 1.000 litros se podría reducir los costes en un 6,5%. Son valores importantes. Muchísimas gracias por ese dato en clave de mejora de la producción y de la rentabilidad de esas explotaciones en las que se van implementando pues, este tipo de investigaciones, de estudios que llevan a cabo los grupos operativos en nuestra comunidad autónoma. Seguro que han surgido muchas reflexiones, muchas preguntas que pueden trasladar también a los equipos técnicos de las oficinas comarcales agrarias de Andalucía, en tu OCA más cercana. Ellos y ellas podrán ayudarte también a vincular algunas de las ideas que han salido en esta presentación en materia de eficiencia, producción, implementación de nuevas tecnologías, monitorización, sostenibilidad, para ligarlas a las líneas de ayudas y subvenciones de recursos que las administraciones ponen a disposición del campo andaluz. No hay más preguntas por ahora, las pueden dirigir también a los doctores Andrés Martínez y Carmen Avilés a través de los canales sociales de la Oficina Virtual Agraria y les queríamos agradecer que hayan dedicado este tiempo a hacer esta presentación sobre los resultados del Grupo Operativo Bovinolib. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Gracias a vosotros. vosotros. No os perdáis nada siguiéndonos en nuestros canales sociales, en X, en Facebook y en YouTube. Las jornadas Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria siguen con una potente programación en los meses de julio
y agosto. Tenemos unas vacaciones muy formativas en clave de innovación, eficiencia, sostenibilidad e implementación de nuevas tecnologías de forma práctica, gratuita y al servicio de las explotaciones andaluzas. Nada más por hoy, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima jornada en línea AgroConecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. Hasta pronto.